Ahora vamos a sacar esta longitud X, que es en sí el punto de tangente de este semicírculo y esta línea, básicamente esta longitud de aquí. Y para hacer este trabajo vamos a seguir con el mismo concepto de los videos anteriores, donde vamos a graficar esta figura en forma paramétrica y sacar este resultado. Primero nos vamos a encargar de hacer este triángulo de aquí, si ignoramos el semicírculo. Y basado a esto, sabemos aquí que este es un triplete de Pitágoras. Este triángulo tiene esa característica. Entonces, esta longitud de aquí es 12. Aquí no vamos a perder el tiempo en esto. Ahora, vamos primero a sacar esta línea y vamos a dejar que el eje X se encargue de esta longitud de abajo. Basado a esto, voy a sacar primero este ángulo de aquí. Y basado en estos números que tenemos aquí, podemos sacar el ángulo de varias formas, pero vamos a usar en la relación esta y esta. Entonces, este ángulo tenemos que es el seno inverso de 5 sobre 13. Ese es el ángulo de de aquí, de esta parte de aquí. Entonces, tenemos esta longitud de 12 a un ángulo a esto. Entonces, vamos a hacer un número polar para graficar primero esa línea en forma paramétrica. Ahora, vamos a poner atención a los números. Tenemos en esta parte de aquí un número polar que tiene una longitud de 12 a un ángulo de seno inverso de 5 sobre 13. Y basado a esto nos da una forma rectangular de un número polar, longitud, ángulo, y nos da los componentes horizontales y verticales, y esto nos puede ayudar a graficarlos en forma paramétrica. Aquí vamos a ponerlo en forma paramétrica. El componente horizontal se grafica en el componente horizontal de la función X, y verticalmente lo mismo, se pone el componente vertical en la Y y se grafica. Ahí tenemos la primera parte, y antes de empezar este trabajo, si lo vamos a hacer en forma paramétrica, aquí inicialmente tiene este número. Esto se lo quitamos y lo ponemos 1. La razón es esta, porque aquí cuando pongamos estas funciones lineales, fíjense, queremos que los coeficientes, estos dos, caminen exactamente esas longitudes. Si el parámetro t tiene como su máximo de 0 a 1, esas longitudes solamente van a correr exactamente el coeficiente que tenemos ahí. Básicamente esa es la razón. Ahí tenemos la primera parte. Ahora vamos a sacar la segunda parte, que es esta de aquí, esta longitud 5. Y sabemos que aquí hay perpendicularidad entre estas dos. Aquí no hay misterio. Entonces, ya tengo la primera dirección, que es esta. Corre para acá. A esta dirección la tengo en forma de número complejo. Le voy a dar una rotación de menos 90 grados para llegar a esta dirección de izquierda a derecha y para abajo. Y básicamente se hace de esta forma. Fíjense aquí. Esta parte de aquí tenemos esa dirección de la primera línea. Yo sé que son números complejos, pero en direcciones, esa es la cantidad horizontal y vertical con una longitud de 12. Ahora, a esta lo voy a multiplicar por un número polar que tenga una dirección de menos 90 grados. Este es un número polar, pero si se evalúa, nos da un número complejo. Es el número imaginario menos i. Y la multiplicación de números complejos nos dice eso, que sus ángulos se añiden. Su magnitudes se multiplican, pero sus ángulos se añaden. Aquí le estamos dando una rotación de menos 90 grados y nos da esta dirección. Ahora, aquí tenemos una dirección que es perpendicular a la otra, pero tiene una longitud de 12 unidades. Ahora, aquí lo voy a poner en forma de vector. Y vamos a hablar un poquito de cómo podemos usar el concepto de vectores para hacer la matemática que nos queda en esta parte. 144 dividido por 13. Y básicamente aquí tenemos ese número, es un vector, pero es el mismo que tenemos aquí arriba. Y esto ya lo ocupamos. Y ahí tenemos la dirección. Este vector tiene una misma longitud que la previa. Ahora, lo que voy a hacer es esto. Si miramos el dibujo, quiero sacar esta línea de aquí, que yo sé que su longitud es 5, pero ya tengo la dirección de esta, pero su longitud es 12. Entonces vamos a quitarle todo lo que no nos queda y vamos a dejar solamente 5 de longitudes, y vamos a plantear ese vector arriba de esta línea. Y vamos a ver cómo se hace aquí en esta parte. A este vector le voy a dar un corte de una unidad vectorial de una solamente una aquí.
esta tiene una unidad vectorial, es una longitud de 1. Se va a multiplicar por 5, pero antes de hacer esto voy a rescatar este vector unitario. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner aquí y vamos a hablar de este de aquí de abajo. Aquí, si lo evalúo, ya tengo esa dirección y una longitud de 5. Este vector lo vamos a plantear arriba de la ecuación número 1. Ecuación número 1, a tiempo máximo. Fíjense, aquí se puede decir de esta forma. Se añade el componente horizontal del vector y componente vertical. Y básicamente estamos añadiendo un vector a otro vector si dejamos que esa línea sea el tope de ese vector. Eso es lo que, así como funcionan los vectores. Tenemos una longitud de 5, lo estamos poniendo aquí al punto máximo de esto. Y ahora, si todo sale bien, este punto de aquí, el tope sería 13. Y vamos a comprobarlo. Caminamos en la segunda línea, tiempo máximo 1. Y fíjense, x es igual a 13. Estamos bien. Ahí estamos. Esa es la parte. Ahora, en la siguiente situación vamos a hacer esto. Quiero sacar este semicírculo y esto aquí no tengo su radio. Vamos a hablar en esta situación de cómo podemos sacar ese radio de aquí. Y lo que voy a hacer es esto. Si miraron esta parte de aquí, esta de acá, aquí tengo el número vectorial que tiene esa dirección que es perpendicular a esta línea, a esta de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hay tangente entre círculo y línea, ¿qué es esto? Hay perpendicular también aquí. Si trazo una perpendicular entre estas dos, de aquí para acá, al centro del círculo, ya tenemos esta dirección. Entonces, mi objetivo es sacar cuál es la longitud de esa dirección, que sería el radio. Y si hablamos de puntos, fíjense, si esto de aquí, esto es R, esto también es R, este punto en el eje X, fíjense, es 13 menos R. En el punto X, entonces, voy a hacer una corrida de ecuaciones de ese punto de entrada, de esta línea, de la primera, no sé a qué punto, pero vamos a correr ese vector inicialmente y yo sé que en la ecuación es X, su punto final es 13 menos R. Y fíjense cómo se pone aquí de esta forma. Aquí a este lo voy a multiplicar por una escala múltiple R, que va a ser el radio del semicírculo. Lo evaluamos y aquí tenemos esta situación donde podemos hacer matemáticas con esa R. Y ahora se hace de esta forma. Dijimos que vamos a empezar de aquí, de la ecuación número 1, no sé a qué punto, pero yo sé que tenemos una dirección que en sí es perpendicular, es paralela a esta, porque esa es la situación esta. Y vamos a empezar de aquí, no sé a qué punto, y vamos a caminar horizontalmente de ese vector. Fíjense, el componente vertical y horizontal, pero yo sé que el componente horizontal de esta vector, que es R, tiene que acabar en 13 menos R horizontalmente. Entonces, vamos a hacer las ecuaciones. Empezamos en la ecuación número 1. En el eje X, el tiempo no sabemos. Un punto incógnito aquí, fíjense, es la función del componente horizontal de la función. Se añade el componente horizontal del vector. Es y acabamos horizontalmente al punto 13 menos R. Ya dijimos que era esto. Verticalmente, si vamos aquí a las ecuaciones y tenemos esta situación aquí, este es el vector R en esta situación aquí. Verticalmente, fíjense, esta longitud tiene que ser igual a la altura de esta línea, cualquier sea el punto de altura. Pero si se dan cuenta, en forma de direcciones, si vamos a caminar de esta línea a Y igual a 0, entonces tenemos que decir que empezamos de aquí y caminamos cierta longitud para abajo y llegaremos igual, Y igual a 0. Y en forma de matemática se mira de esta forma. Empezamos en la ecuación número 1 a punto incógnito y bajamos la cantidad del vector, el componente vertical, y nuestro resultado tiene que ser 0. Y aquí ya tenemos las ecuaciones que podemos resolver para sacar el radio de ese círculo y también el punto de salida del vector. Muy interesante. Aquí es R y T. Y basado en esto, aquí tenemos el radio de ese semicírculo y el tiempo de salida de la línea de ese vector. Y vamos a hacerlo aquí. Vamos a graficar primero ese vector. Aquí el radio, fíjense, lo voy a poner en la variable R
para no olvidarnos cuál es el radio del semicírculo. Ahí estamos, está en la R. Ahora, el punto de salida, tiempo, ese tiempo, fíjense, lo voy a poner en el tiempo A. Y esto nos ayuda a hacer esto aquí. Vamos aquí a la gráfica y básicamente cuando sacamos ese tiempo A de esta gráfica, ahí es donde va a topar el semicírculo y va básicamente a empezar de aquí de esta forma y va a topar ahí. Y básicamente vamos a sacar este vector de aquí para acá para saber el centro del círculo. Aquí ya tenemos el vector hecho, si se dan cuenta, era este de aquí. Ya pusimos la R radio a su valor aquí, fíjense, se evalúa, ahí tenemos. Entonces solamente lo he hecho a correr y ya tengo el vector y el punto de salida, es el componente horizontal del vector. Empezamos en la ecuación T del tiempo A, no es el tiempo de salida más el componente horizontal y componente vertical, esto, pero empezamos también en el componente vertical del tiempo A de la ecuación número 1, bajamos esta cantidad para abajo y ya tenemos ese vector que también es el radio de semicírculo. Y basado a esto, si ponemos atención, este punto aquí es el centro del semicírculo. Si lo evaluamos en el tiempo 1 de la ecuación número 3, aquí es el centro del semicírculo y básicamente se va a mirar de esta forma. Vamos a graficar ese semicírculo y poniendo atención que en el eje X el punto del central es este, es la función número 3 a tiempo 1. Vamos a hacerlo. Entonces, en forma paramétrica se mira de esta forma para sacar un semicírculo. Se pone el radio en el eje X, se multiplica por el coseno de medio círculo. Aquí le voy a poner la pi por el parámetro t más el tiempo de salida, que es la ecuación número 3, dijimos, a tiempo 1, es el tiempo x de salida. Y aquí básicamente el pi es solamente la mitad de un círculo. Si tuviéramos esta cantidad adentro de esas funciones, caminaría un círculo completo. Ahí tenemos el componente vertical es r por el seno de medio círculo por el parámetro t adentro. No hay corrida o punto de salida y, está en el eje X este semicírculo. Ahí tenemos, ahí viene el semicírculo y básicamente ya acabamos este problema. Ya sacamos este resultado. Ahora nos piden sacar esta longitud que si en sí, si se dan cuenta, este es el punto de aquí para acá, esta longitud X. Aquí está fácil porque básicamente voy a solamente sacar la distancia del tiempo que sacamos anteriormente, el tiempo de salida de ese vector que es A, de aquí, a tiempo 1 de la misma línea. Y básicamente ese es el resultado de aquí para acá. Y tenemos, en esa situación es en decimal, esto sería igual a 3 más 1/3. Y en números enteros es este número. Este es el resultado que nos piden que saquemos.